grandes o pequeños, con púas o placas, o incluso algunos armados con una masa. Si nos ponemos a hablar de los dinosaurios, es casi obligatorio hacer una parada en los anquilosaurios, pues eran animales que no necesitaban de una poderosa mandíbula, un gran tamaño o un par de cuernos para combatir. Los dinosaurios acorazados eran los tanques entre los dinosaurios. Contaban con una fuerza y resistencia que compensaba su falta de velocidad y agilidad. Fueron criaturas bastante icónicas. A simple vista destacan por tener la cabeza cubierta por una armadura ósea. Sus cuellos estaban cubiertos por placas sólidas y contaban con numerosos osteodermos protegiéndoles el lomo. Algo a destacar de los osteodermos es que no se encontraban sujetos a ningún hueso, sino que eran placas óseas encima de la piel, que se encontraban cubiertas de queratina. Evidentemente también eran animales cuadrúpedos, aunque sus patas delanteras eran más cortas que las traseras, y en algunos ejemplares incluso era posible observar una masa de gran peso al final de su cola. Los dinosaurios acorazados cuentan con una de las historias más increíbles de la Tierra, pues fueron parte de un reinado en el planeta que duró más de 130 millones de años. Así que afila las placas, que estás por ver la historia completa de los dinosaurios acorazados, desde su surgimiento, su ascenso y finalmente su extinción. Todo empieza en el final del periodo Triásico. El mundo que existía para ese entonces había desaparecido. Un vulcanismo intenso había causado un cambio climático que terminó en un desastre ambiental. El 76% de las especies marinas y terrestres desaparecieron ante este colapso ecológico, pero en el caso de los dinosaurios apenas iniciaba el auge de su reinado. Uno de los grupos que surgieron en este punto de la historia fueron los tirióforos, el grupo de dinosaurios que incluye a los dinosaurios blindados como los estegosaurios y anquilosaurios. El primero de estos animales fue el Lesotosaurus, un dinosaurio omnívoro muy pequeño que habitó en lo que hoy es Lesoto. Su tamaño apenas alcanzaba 2 metros de longitud y su peso se estima en menos de 10 kilogramos. La vida de este animal estuvo llena de altibajos. Habitó una zona desértica repleta de dunas, donde los cuerpos de agua y la lluvia hacían acto de presencia. Pero la amenaza más grande para el Lesotosaurus no era el ambiente, sino la competencia. Los depredadores como el Dracovenator posiblemente marcaron una significativa amenaza para nuestro dinosaurio. Casi al mismo tiempo encontramos otros tirióforos como el Scutelosaurus, que medía 1.3 metros de longitud, bastante similar al Lesotosaurus, y habitó en lo que hoy es Norteamérica. Este habitó una región de llanuras fluviales, con presencia de varios cuerpos de agua. Los dinosaurios tirióforos continuaron su historia con ejemplares como el Eumaosaurus, un dinosaurio un poco más grande que los anteriores, medía aproximadamente 4 metros de longitud y habitó en lo que hoy es Europa. Aunque estos animales eran tirióforos primitivos, aún estaban lejos de convertirse en verdaderos estegosaurios o anquilosaurios. Ambos linajes se separaron hace aproximadamente 165 millones de años. En el caso de los estegosaurios, el representante más antiguo conocido es el Guayangosaurus, mientras que para los anquilosaurios, el más primitivo es el Tianquisaurus. Ambos dinosaurios habitaron en lo que hoy es China, pero a partir de aquí solo seguiremos el linaje de los anquilosaurios, pues considero que los estegosaurios merecen su propio video aparte. El Tianquisaurus tenía una longitud de 3 metros y un peso de 300 kilogramos, siendo bastante más pequeño de lo que podríamos esperar para un anquilosaurio. Además, habitó un ambiente semihúmedo, mientras que en Inglaterra para este punto encontramos al Sarcolestes, que era apenas un poco más grande que el Tianquisaurus, midiendo alrededor de 3 metros de longitud. Habitó una posible zona boscosa en lo que hoy sería Inglaterra. Algo a destacar es que el Sarcolestes posiblemente fue el primer dinosaurio del grupo Nodosauridae, los cuales se caracterizaban por no tener una masa al final de su cola. Si hacemos un pequeño timeskip de 40 millones de años, encontraríamos al Polacanthus, viviendo en un ambiente semiárido. Su tamaño rondaba los 4 metros de longitud y su peso la tonelada, mientras que en esta misma época encontramos al Gastonia, en el estado de Utah. Posiblemente habitó una zona de llanura aluvial. Aunque ambos dinosaurios se encontraban emparentados, el Gastonia fue un poco más grande que el Polacanthus, con un tamaño de alrededor de 5 metros de longitud y un peso que rondaba las 2 toneladas. Mientras que hace 116 millones de años nos encontramos al Minmi, en Australia, un dinosaurio casi igual a los demás anquilosaurios que hemos visto. En cuanto a tamaño se refiere, vale la pena mencionar que cerca de esta época ocurrió la extinción del Aptiano, donde se extinguieron los estegosaurios. A partir de este punto, el grupo Nodosauria se separa en dos familias, que serían Ankylosauridae y Nodosauridae.
La batalla por ver cuál grupo de dinosaurios acorazados reinaría en el mundo ya había comenzado. Por parte de los nodosaurios, encontramos al Sauropelta. Fue un dinosaurio de aproximadamente 5 metros de longitud, que pesaba alrededor de 1,5 toneladas, y su característica insignia era una serie de grandes espinas que sobresalían de su cuello. Habitó lo que hoy sería el estado de Utah, en una zona asociada a una llanura aluvial. Hace 100 millones de años apareció el Nodosaurus, uno de los más icónicos del grupo. Fue encontrado en lo que hoy sería Wyoming, y destacaba por medir alrededor de 5 metros de longitud, pesando más o menos 4 toneladas, y vivió en lo que posiblemente fue una llanura costera. Hasta el momento ha sido el más grande de los dinosaurios acorazados, aunque eso pronto estaría por cambiar. Mientras los nodosaurios se diversificaban, los anquilosáuridos continuaban su propio rumbo. Hace 90 millones de años, en Mongolia, apareció el Tarlaururus, un dinosaurio de más o menos 6 metros de longitud y un peso estimado de alrededor de 1 tonelada. Cabe aclarar que cerca de esta época ocurrió un importante evento de extinción conocido como la extinción cenomaniano-turoniano, que causó un efecto invernadero seguido de una anoxia global. Un par de millones de años después, encontramos a la Antarctopelta. Habitó hace 84 millones de años, en lo que hoy sería la Antártida. Se cree que podía medir alrededor de 4 metros de longitud. Como dato curioso, este fue el primer dinosaurio descubierto para la ciencia en la Antártida. Hace 72 millones de años encontramos al Tarquia, un anquilosaurio que posiblemente habitó los bosques y llanuras aluviales de la Mongolia prehistórica. El tamaño del Tarquia se estima en 5.5 metros de longitud y su peso en alrededor de 4 toneladas. En esta misma época encontramos al Edmontonia, un nodosauro que habitó en lo que hoy es Canadá. Tenía un tamaño de 6.6 metros de longitud y un peso de 3 toneladas. Finalmente, para hace 66 millones de años, encontramos el dinosaurio acorazado más pequeño y también al más grande. El diminuto Streptosaurus habitó en lo que hoy sería Austria, midiendo apenas 2.5 metros de longitud y pesando nada más 300 kilogramos, mientras que el Ankylosaurus habitó en lo que hoy es el estado de Montana, y su tamaño rondaba alrededor de 8 metros de longitud, pesando aproximadamente 6 toneladas. A primera vista, la historia de los anquilosaurios no parece la gran cosa. Hoy en día se les conoce como un grupo de dinosaurios más que terminaron por desaparecer tras la extinción masiva del Cretácico. Sin embargo, estas criaturas fueron animales que caminaron por el planeta Tierra hace millones de años. Como vimos a lo largo de este video, son un recordatorio de que ninguna armadura es eterna, y una muestra de lo espectacular que puede llegar a ser la naturaleza. Esto último tiene más peso de lo que aparenta, pues en un futuro video veremos cómo el conocer el pasado tiene un enorme potencial en el desarrollo de tecnologías para el futuro. Así que te invito a que te suscribas y te mantengas atento a la actividad del canal. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esta vez no enviaré un saludo a quienes comentaron mi video anterior, pues considero que ya el video ha quedado demasiado largo. Esta vez he guardado los saludos para Broken Jaw o Allosaurus por haber compartido en su comunidad mi video sobre el Anomalocaris, el cual si no has visto te invito a que lo hagas. Y también saludar al Compasaurio, que añadió un épico saludo al final de su video sobre el Spinosaurus. Recuerda que si este tipo de videos te gusta y quieres llevarte un saludo en un futuro video, puedes dejar un bonito comentario que yo con mucho gusto leeré. Nos vemos pronto, chaito.